Eso es. Otra vez. ¿Cuántas veces? Y ya está. Vale. ¿Os sentís bien? ¿Os escucháis bien? Sí. ¿Guay? Yo no sé si entro en cámara o no. No estamos en temperatura de confort, pero... Un tío de Requena con Voy a chaqueta. estirar Yo un poquito aquí. me podía poner en mangas de camisa, Sí, no eso. está muy tenso. Ya tienes. Tranquilo. ¿Tienes las preguntas ahí? Muy bien. Todo, tío. Que se vea eso. Vale. Ahora necesito que estemos 5 segundos, ¿vale? Callaos para medir el ruido de fondo. Luego eso con un programita se coge y dices, pues todo esto que suena ahora lo quitas y lo demás lo dejas, ¿vale? Así que vamos a contar. Ya está. Y ahora ya podéis decir lo que queráis. Vale. La teoría Sonaba está un reloj, grabada. ¿no? ¿Eh? Sonaba un reloj o algo, ¿no? ¿Sí? Un móvil, coño. ¿Sí? No, pero... No, sonaba clink, clink. Sí. ¿Sí? ¿Qué oído Bueno. más fino tengo? ¿Quién presenta? ¿Tú? ¿Yo? Claro. ¿Qué? Porque eres el de la voz más dulce. Vamos a poner el cronómetro. Ya te digo. Y máximo, pues eso, a partir de ahora 25 minutos, que llevamos 5 minutos de ahí, para que nos lo quite. Temporizador, no al revés. Sí, que me salte Sí, una alarma. sí. Mejor. 20... Vale, yo me levantaré. 20 minutillos, guays. Nada, lo que dé. Empiezo. Pues buenas tardes, porque son tardes de un viernes, ¿no? No sé qué día, día 10. Día 10. Día 10 de febrero. Esta vez nos estamos adelantando lo que no está escrito, que siempre apuramos a final de mes para tener el compromiso que me pidió Alex, que era tener el programa, pues por lo menos como mensual, y en la medida de lo posible haremos más. Aunque nos están pidiendo más, ¿eh? Lo que le Y están ahí te animando. lo dejo, ¿eh? Y tenemos audiencia, de verdad, ¿eh? Estamos pasando las 200 escuchas, que eso es mucho. Muy En bien. audio es muchísimo. Cuando nos metamos en YouTube, lo petamos. Te lo digo yo sí. Bueno, nada. Ojalá les siga gustando esto a la gente, ¿vale? Y para que les guste, qué mejor que traer a la figura más peligrosa. No. A la gente más. No. A la persona más buscada. No. Tenemos hoy la oportunidad de contar aquí con Andreu, ¿vale? Que viene de Energy House, o Andreu, directamente ya está, y que en título de agente certificador nos va a intentar responder lo que él pueda. Unas cuantas preguntas. A unas cuantas preguntas. Yo veo aquí un folio terrible. ¿Vale? Tú ya te apañarás. ¿Vale? Y lo de siempre. Ah, bueno, perdonad, que tenemos aquí a Yasmín, mi querida Yasmín, compañera, con la que he tenido más cosas a medias que a mi mujer. Siempre lo digo. No, lo digo porque por la amistad que nos une desde hace muchos años. Mira, gracias a este podcast tenemos la oportunidad de volver a hacer algo, ¿vale? Fue Eso de es. las primeras escuchantes que nos dijo, cómo mola, me acuerdo de aquellos tiempos y demás, donde aquí el equipazo se empezó a hacer y nada. Os doy las gracias desde aquí a todos, o a los tres, por estar aquí. Andreu, pues tú vas a ser hoy el conejillo de... Gracias a vosotros por invitarme. Gracias por venir, de verdad, por el esfuerzo. Hombre, gracias a ti por desplazarte. Sí. Bueno, es un placer venir hasta Valencia, así que tengo mi familia aquí, tengo amigos, yo estudié en la universidad aquí, o sea, es más, vivía a 3 calles de donde estamos ahora. Te lo conoces, ¿no? Me conozco un poco, sí. Muy bien. Pues nada, oye, pues vamos a empezar un poco. Arranca tú con las preguntas y conforme vaya... ¿Directo ya con preguntas? Hombre, que nos diga Andreu quién ¿Sí? es o algo de él. Que nos cuéntanos. Pues venga, va. Un resumen rápido. Soy arquitecto técnico y estudié aquí en la Universidad de Valencia. Y luego, pues nada, a través de seguí estudiando un máster, me fui a Barcelona a vivir y luego entré en una ingeniería, trabajé 5 años y luego pues vi el tema de la construcción eficiente, sostenibilidad. Siempre me he mezclado mucho con las energías renovables, muy enfocado en temas que afecten directamente al cambio climático, ¿no? Entonces, dentro de mi profesión, como que vi que el Passive House era el estándar de eficiencia energética. Y bueno, mi área de intensificación en la universidad fue eficiencia energética, entonces enfoqué mucho mi perfil a más ingeniero que más que arquitecto técnico. Y nada, y a partir de un máster que hice de la ingeniería vi la oportunidad de formar parte del equipo de Energy House
Y apliqué y nada, se hicieron las entrevistas. Yo justamente el verano antes de entrar en Energy House me leí el libro de Michel. Correcto. Que es el Passive House en clima cálido, la casa pasiva en clima cálido en el Mediterráneo. Si no recuerdo mal, es de lo poco que hay escrito en castellano, que abarque portugués, tanto sí, y que hable de ese. Y en portugués, ¿no? En una página en Estaba castellano. simultáneo, Sí, estaba en la me misma acuerdo. página. Sí. Sí, hay muy poquita literatura en castellano. Y nada, y llevo casi 4 años en Energy House. Es una empresa, para quien no conozca, que auditamos, hacemos consultoría, formamos a gente en el mundo Passive House y hacemos arquitectura. Y bueno, y básicamente lo que más me gusta de la empresa es el tema de la formación, ¿no? Porque seguramente lo hablaremos más en las siguientes preguntas. Pero con todo esto del Next Generation, la cantidad de ayudas que han caído en España, que nunca ha habido tanto dinero para rehabilitar, Correcto. lo que se necesita ahora es gente formada. O sea, lo que no puede ser es que se estén yendo las ayudas Eso es lo malo. a gente más avispada, que no tiene nada de malo esto, pero necesitamos que llegue a la gente que lo necesita, ¿no? Entonces, O que se pierdan. o que se pierdan porque pasado un tiempo a lo mejor ya no se pueden, ¿no? Entonces, el tema de formación, y me gusta, soy profesor en la empresa, del curso CPD, del TRADES, de los cursos pequeñitos que tenemos, y de verdad que cuando empiezas a formar a gente es cuando más aprendes. Sí, ¿A que sí? porque no me hacen preguntas y pienso, joder, soy el profesor, ¿sabes? No puedo Entonces, fallar. hay veces que sí que es verdad que uno es honrado y dice, ostras, esto me pilla de nuevo, pero sí que es verdad que llega la noche, vas a casa, y dices, ¿qué es esto que me contó del hidropellet? ¿Sabes? Y dices, voy a casa y, ostras, que hay pellets, estufas de pellets La que hidroestufa. La hidroestufa, La hidropellet, ¿no? La hidroestufa. La hidroestufa. Bueno, No, la hidroestufa de pellet. Eso. Y tienes el agua repartida por radiadores. Sí, bueno, pues cosas que dices, ostras, muy lógico esto, pero nunca lo había ni escuchado ni visto. Claro. Y nada, y ahí estoy y desarrollo mi trabajo en eso, en formar y en auditorías energéticas, consultorías. Qué guay. Y poco. Lo tienes todo cubierto, o sea, tienes la experiencia práctica de los casos reales que te van llegando, más luego la infinidad de dudas que le pueden salir a los alumnos y eso te fuerza a estar siempre, sí. ¿no? Y el PHPP, que es la herramienta de simulación, pues me preguntan mucho, ¿y en esa celda qué hace exactamente? Entonces PHPP tiene mucha formulación dinámica dentro es un Excel, ¿no? Entonces hay celdas que están que están cerradas. Entonces yo las abro, desbloqueo el Excel, veo los vínculos, veo las fórmulas. O sea, quiero decir que hago un trabajo analítico de cifras de dónde viene. Descifro de dónde viene. Cuando una cosa no encuentro el problema, más me emparanoio en saber Matemática profunda. Sí, sí, la matemática siempre me ha gustado. Claro. Por eso acabé en ingeniería también, creo. Me gustó tanto que al final la odiaba un poquito. Y nada, y ese es mi recorrido. Qué guay. Pues nada, genial que estemos aquí. Yo recuerdo las primeras experiencias que teníamos con tu empresa, porque aquí en España, bueno, yo otra cosa no, pero años y kilos más que ninguno aquí, bueno, no lo sé, ¿vale? Entonces, de los pioneros que empezábamos a aparecer ahí en PEP y demás, pues te salían esas preguntas, ¿no? Había poca gente que era certificadora y parecía que en España, pues, un cierto sector iba hacia una zona geográfica donde estaba una empresa y otras, pues, estabais vosotros ahí en Cataluña y demás. La primera experiencia realmente con tu empresa la tuve a través de Yasmín, no sé qué casa nos pusimos a trabajar y desde el primer día, te lo digo aquí, no por nada, ¿vale? Voy a empezar con cosas buenas, luego ya le meto caña, ¿no? No, dijo, una maravilla, Javi. Y Yasmín, que ahora la conoceréis, con lo formal que es y lo seria que es, cuando te dice eso, es porque lo dice de verdad, ¿sabes? Luego recuerdo que continuamente eran preguntas y pidiéndole cosas y la colaboración siempre era una maravilla. De hecho, conocimos al compañero en una feria, nos fuimos de fiesta con él. O sea, la figura del certificador, al menos para los presentes, aquí se le debe un respeto y es una maravilla. Creo que hay alguna pregunta por ahí. Alguna habrá, ¿no? Que irá por ese tema. Así que otra vez gracias por venir y arranca. Ahora que conocemos ya un poquito. Pues ahora nos tiene que presentar quién es Yasmín Otto. Pues venga, que nos diga quién es. Va, bueno, buenas tardes, soy Yasmín Otto, de origen alemán, como algunos igual saben. Y bueno, llevo igual el tema Passive un poquito en las venas, que
que cuando yo estudié, que empecé a estudiar arquitectura en mi país y ya en la facultad se llevaba el tema en las asignaturas, ya un poco pues sí. Luego llegué aquí y bueno, abandoné un poco el sector, luego me puse a trabajar y bueno, luego a veces conoces a personas y la cosa empieza a brotar otra vez. Lo cuento. Fue a 25 metros de aquí que un día le dije yo a mi mujer, ¿no tenías una amiga que hablaba alemán? Es que necesitaría alguna arquitecta, alguna compañera que hablara alemán. Me dijo, esta amiga de la amiga, pues te voy a presentar a una buena amiga. Y me vine aquí, justo aquí, donde tiene su despacho, y conocí a Yasmín. Le dije, oye, sí. no sé si hablamos ya del Passive ese día. Dijo, eso me suena y eso me gusta. Y desde entonces... Pues eso. Pues era como volver a tocar esto, que a mí me encanta ese tema y es un poco como... Así hay que hacer las cosas y volví un poco a esta rama y me hice Passive House Designer y nada, ahora trabajo plenamente pues como arquitecta y Passive House Designer pues diseñando y asesorando a la gente que busca el tema Passive House. Qué bien suena Passive House Designer, ¿eh? Es que suena como... Y luego desde su voz alemana es que suena mejor. Claro que sí. Con el acento que lo has dicho. ya se lo vende así, ¿eh? Sí, Con suena ese- muy bien. No, yo lo confirmo que una profesional, la he visto decir a mucha gente que no, Bueno, con todo ese rigor. hay que también Y saber a los que eso. realmente solo ganaban, que sí, ¿sabes? Y esto no se puede hacer, y esto sí, y esto no. Y eso no es capaz de hacerlo mucha gente. Así que eso te lo llevas, que eso tú lo tienes. Pues bueno, ya estamos aquí presentados, ¿no? ¿O quién es Alex? Faltamos tú y yo. No, esto no. Eso es otro No. día. Venga, vamos a entrar en Nada, calor, nos metemos va. ya de lleno, ¿no? ¿Tú qué te sabes de estos? Venga. Bueno, empezamos con, primero de todo, esta pregunta para Andreu, a ver el que está metido en todo esto. Bueno, Yasmín también no lo puede decir. ¿Cómo veis desde vuestro punto de vista la evolución del Passive House y la demanda que nos pide la demanda de la gente pidiendo el Passive House? Correcto. ¿Empiezo yo? La demanda en España, estamos hablando, ¿no? Sí. La demanda anteriormente creció más rápida de lo que está creciendo ahora. O sea, sí. Ahora está Se ha creciendo. estabilizado Sí, un se ha poquito. estabilizado. Y sí que es verdad que países como Alemania sí que se ha paralizado más. O sea, llegó un punto en el que la curva se estabiliza, es normal. Y aquí en España estamos viviendo un proceso de estabilización, que también es normal, pero que no sé si un día irá otra vez para arriba o un día bajará para abajo. Está claro que hasta que no hayan en la administración pública requisitos passive, que por ejemplo en Navarra sí que los hay para la administración pública, el reino de Navarra lo llaman a veces el reino Passive House. Sí. Y entonces sí que está creciendo. España es uno de los países del mundo con más crecimiento Passive House. ¿Ah, sí? O de los 3 primeros creo que está, o incluso llegó a estar el primero. Y yo lo veo como... Había mucha gente que no era muy pro-passive, sobre todo en Cataluña me he encontrado más que en Madrid y más que aquí. Gente escéptica con el estándar, pero cuando hablas con ellos te das cuenta, yo no soy un evangelista passive, o sea, quiero decir, yo sé pros y contras de muchas cosas. Y yo no te estoy vendiendo la moto. Sí, quiero decir que tú puedes no certificar y hacer el PHPP. O sea, quiero decir que luego ya hablaremos de cosas de control de calidad y tal. Pero sí que es verdad que se ha estabilizado, pero con esto de las ayudas, con gente cada vez más cualificada, no quiero decir que yo espero que se construya igual de passive o más y mucho mejor. Porque esto del sobrecoste, que a lo mejor seguro que me lo vais a preguntar, ¿no? No, ya lo he explicado bastantes veces yo. Ya lo has explicado tú. Esto del sobrecoste, Esto es el podcast 2.0, no te preocupes. pues cuanto más especializado esté el designer, menos sobrecoste va a haber en la obra. Claro. Y menos se va a hablar por ahí de que el Passive House es muy caro. Porque es caro si tú
no tienes idea. O sea, quiero decir, si tú empiezas no, le voy a poner 22 centímetros de SATE, no, voy a poner ventanas a norte, no, voy a poner, bueno, porque te dice el cliente, tengo unas vistas al parque natural de no sé dónde, entonces eso yo lo entiendo. Claro, digo, yo lo entiendo, digo, claro, pues sí, abre la norte, pero hay que hacer algo para eso, para compensar, para compensarlo. Y bueno, en definitiva, en España lo que veo es que sí, que no es que ahora estemos viendo una subida exponencial, pero sí que cada vez se acerca más gente a la empresa o colegas arquitectos, y al final sí que te tocan el hombro y te dicen, oye, ¿qué es eso? Porque llevas muchos años, y como que ahora son curiosos. Ya ahora les interesa. Ahora les interesa porque las cosas que están bien hechas al final con el tiempo se demuestran. Claro. Entonces nosotros... Bueno, tú vives una paz, o sea, quiero decir que ya hay gente que podemos hablar y decir, ostras, eso de la calidad del aire cuando estoy en casa, lo noto mucho respecto a cuando vivía en el piso, en la calle, en Numancia, donde vivía yo. Yo siempre, hace ya años, decía que lo que falta son viviendas PASIF, para que la gente diga, hostia, es que mi vecino tiene una vivienda y mira, entra y verás qué bien se está, ¿sabes? Yo creo que siempre ha faltado viviendas para que la gente tienda más a construir ese sistema también, para que se den cuenta. Y quitar el concepto de que PASIF es, o sea, que es caro. Es como decir, no, eso es una casa para una persona con dinero. ¿Sabes? Como intentar coger el estándar y llevarlo a todo el mundo, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que cuando nació el estándar, o nació aquí, pues había mucho unifamiliar de gente más con nivel adquisitivo. Pero ahora no, o sea, es como salieron las televisiones planas salieron y yo no la tuve hasta que pasaron varios años, pero ahora todo el mundo tiene una... Entonces la construcción passive, lo que tenemos que concienciar a la gente es que no es un estándar que tiene un sobrecoste de un 30, 40, 50%, porque no lo tiene, y no es que vivamos en un búnker, que ya lo comentaremos seguro que en más preguntas. Entonces, también es ese concepto, ¿no? Antes la gente no quería casas de madera porque decía que si se quemaban se iban a morir quemados. Y luego se ha demostrado que la resistencia al fuego... En la madera es mayor. El de la madera es mayor. Entonces, claro, es todos estos conceptos que uno al final los tiene erróneos en la cabeza, lo que yo creo que estamos viviendo, ¿no? Porque en España se ha construido mucho y muy mal, yo creo también. Y esta rehabilitación que viene es muy necesaria. Me gusta ese concepto, ¿eh? Saca el boli, vamos a poner ahí rehabilitación pasiva. De eso se tiene que hablar. ¿Ya tú cómo lo ves? A nivel de mercado. No, estaba todavía con lo del sobrecoste, aunque no queremos hablar mucho de él, pero aún así siempre es una de las primeras preguntas cuando te llama la gente y que igual ha visto el concepto por internet, que tampoco sabe mucho y es curiosa, y te llama y te pregunta, y esa es una de las primeras preguntas, pero tiene mucho sobrecoste. y tienes que, pues eso, explicar y concienciar. Tienes que evangelizar, tienes que ahí predicar en el eso desierto, y venga, ¿no? Sí. Me estoy riendo porque estoy acordándome lo que ha salido ahora esta semana en las teles. ¿Qué opinas de las casas termo? No he visto. ¿No? He visto alguna noticia, creo, por LinkedIn. Es que ha salido ahora, no sé en qué canal salió, en Madrid creo que era, y salía en la tele que le llamaban las casas termo, un barrio que era las casas termo. Ah, sí, pero eran... ya sé qué barrio dices. Era Madrid, creo, ¿no? Sí, El Peral. El Peral. Sí, ahí hay 16 adosados, todos Passive House. Pero no, que me estaba riendo por el nombre que le han puesto, el concepto que le han puesto. Que bueno, que para que la gente lo entienda no está mal tampoco. No está nada mal. No está mal. Te imaginas la casa con una cámara térmica, ¿no? Y echa la foto y no tiene ningún puente térmico, no tiene, se ve perfecta. Casa termos, pues... Sí. Bueno, Yamil, perdona, ¿y tú qué opinas de la demanda? ¿Cómo lo has visto? La demanda, pues yo pienso que sí que ha subido, porque la evolución de los últimos años, por lo que me ha llegado a mí, sí que tengo la sensación que hay más información también por internet y por lo que dices, que igual hay más viviendas construidas. Se han dado de conocer, la gente se entera y sí que hay más demanda. Pero también por temas de la subida de luz. Claro, es que todo está subiendo, entonces la gente se sensibiliza y busca alternativas a lo que conoce. Y creo que así, de esa manera, llegan a las casas pasivas y
Yo, por si os aporta, veréis, mi ejercicio profesional, ya lo he contado en el podcast, ¿lo tienes colgado en el...? No. ¿Vale? Pero he estado 3 años en una oficina como esta, a la otra parte de Valencia, 40 horas a la semana, viendo a gente entrar, ¿vale? Hemos pasado la pandemia, estábamos en remoto, pero luego volvió a entrar la gente, y gente que te empezaba a preguntar por la factura de la luz, ostras, el precio, tú, nano, tal. Luego te preguntaba por qué frigorífico me tenía que cambiar, y luego ya que qué ventana se tenía que poner y cómo. Y ahí me meto yo, que eso es un concepto, y yo les empecé a decir, ¿sabes que hay unas ventanas? Ya no el material, sino cómo. Porque durante mucho tiempo noto que yo he hecho una labor y que los compañeros ya han hecho una labor de que una ventana no se pone como se quiera poner, ni se deja en manos de un cualquiera, de que tienes que llamar a la empresa para que te venda tanto la ventana como la instalación. A poder ser. Luego tenemos gente que ha estado en el podcast que se le ha puesto ellos y es una passive, ¿sabes? Y funciona, pero que se tenga en cuenta la ejecución de las cosas. Y ese es mi mensaje de passive, el colocarlo bien, el ejecutarlo bien, ¿no? Entonces, lo digo por eso, porque he notado una evolución de la gente en estos años, sobre todo con la pandemia. Yo creo que en los años de la pandemia la gente que estaba encerrado en casa dice, pero ¿realmente tengo que estar así? ¿Sabes? Y tal, y empezó a preguntar la calidad del aire, eso qué era, no sé qué. Claro, el confort, también estabas mucho tiempo dentro de la vivienda, igual no tanto que normalmente, y te hacías preguntas, ¿no? Claro. ¿Estoy confortable? Claro, ¿Hay alternativas? A esa humedad igual que siento aquí. Es la gente que no se lo come todo, el estar a 23 grados y tener frío dentro de casa y cosas así, y preguntan, se forman y de repente alguien te envía un correo. Oye, una passive, mira, tienes que hacer tú, ¿no? Eso te ha pasado a ti. La gente está mucho más formada y lo está pidiendo. Yo sí que creo que ha habido, no sé, no estaba en el mercado como vosotros, pero sí que por lo menos se ha sentado la necesidad. La gente ya lo empieza a ver como algo no inaccesible, sino que se puede preguntar, ¿vale? Que se puede, o que lo puede incluso exigir. Yo lo veo así, la verdad, mi conclusión. Antes lo comentábamos, Jasmine, y era como que me comentaba que en Alemania o los clientes que le venían ya extranjeros ya lo tenían interiorizado. Muchas cosas de... Lo daban por supuesto. Sí. Y que a lo mejor a la persona española hay que explicarle más, ¿no? Porque sí que es verdad que cuando viajamos, salimos de España y nos vamos a países como Alemania o Centro Europa, notamos esa calidad de confort dentro de los edificios, de llegar incluso a salir con un abrigo muy bueno y entrar dentro y quedarnos en manga corta. Eso es. Y claro, y luego dices, esto en España, claro, no, España, país del sol, no sé qué. Y luego viene gente, en Barcelona hay muchos extranjeros, vienen de todas partes del mundo, y dicen, yo paso más frío aquí en Barcelona que en Nueva York. Y era como, ¿qué? Y claro, y luego te das cuenta de que no prestamos tanta atención a la construcción, ejecución, porque somos más, bueno, inviernos suaves, veranos calurosos, pero... Es más llevable, pero de confort nada. De confort nada. Y se crea el soportable. Disconfort, Claro. Bueno, tú avanza, que si no... Me estamos charlando. Ya que trabajas en Energy House, vaya hombre, y una de sus principales fuentes es la certificación. Sí. ¿Cómo afecta dicha certificación en las viviendas? La certificación, y esto también lo puede decir Jasmine, es un valor añadido. O sea, el hecho de certificar, si tú tienes un cliente que no es arquitecto, no es ingeniero, o sea, que es, pues yo qué sé, periodista, y no tiene por qué saber de construcción eficiente, pero quiere alguien sabe que tiene una persona de confianza, pues el hecho de certificar, lo que en definitiva es un sello de calidad. También las viviendas Passive House, al paso de 10 años, se devalúan menos que una vivienda convencional, porque las calidades, o sea, por ejemplo, no te aparece nunca moho. O sea, son viviendas en las que se ha hecho un cálculo higrotérmico, se ha hecho un cálculo térmico, la acústica es impresionante. O sea, son viviendas... Eso lo puedes conseguir también, esto lo puedes conseguir también sin certificar, ¿vale? O sea, quiere decir... Pero certificar es lo que le da el valor añadido que nadie te lo puede rebatir. O sea, quiere decir, porque nosotros certificamos, o sea, Jasmine crea el proyecto Passive House, le audita Energy House y Energy House nos audita el Passive House Institute. O sea, es como que hay casi ya tres personas encargadas del control de calidad. Ahora sí. Entonces, si yo me equivoco, el de arriba se va a dar cuenta, o sea, si a mí se me pasa algo,
Entonces es Mucho más bastante seguro. más difícil que haya una cagada. Entonces, Claro. Es un poco como un control de calidad por Exacto. Eso. uno más, ¿no? O sea, son como Son pequeños tres escalones. controles. Los informáticos Sí. trabajan así. Los Sí. informáticos, los que diseñan software, son sucesivos controles y unas personas encima de las otras para, típico, ¿no? Ven más 2 ojos o 4 que 2 y qué tal. Y nosotros, en este caso, asumimos ese mismo sistema que se da por hecho en otros sectores, ¿no? Entonces hay que verlo así, como un control de calidad exhaustivo, vamos a decir así. sí, el proceso de construcción Passive House, y eso sobre todo Alejandro lo puede explicar, es, o sea, tienes que estar dentro y tenerlo claro. O sea, no puedes no saber cómo vas a solucionar un encuentro a nivel de la línea de hermeticidad, tienes que tenerlo claro, porque la persona que está allí trabajando y poniéndotela no tiene el curso TRADES, o sea, él va a hacer lo que tú le digas. Igual experiencia cero, Experiencia y cero, le tienes que mostrar normalmente una sí. claridad, ¿no? La tienes Que que normalmente tienen experiencia cero, lo que estamos Pero es diciendo. normal también, porque Sí. es novedad. O sea, no es una cosa que se construya hace 20, 30, 40 años. Hay clientes que nos lo piden a lo mejor y nos dicen, pero luego el aparejador ya lo busco. ¿No? Y digo, es que si por muchos cálculos que hagas, si luego la ejecución no está cuidada, no va a salir, no va a salir. O sea, imposible. Pero aparte de luego tenemos el blower door que nos detecta de verdad cómo se ha ejecutado, por ejemplo, la línea de la hermeticidad. El blower es un examen a la vivienda o al edificio impresionante. Yo he hecho muchos blower doors y ahora pues voy mucho más tranquilo al blower door porque la verdad que es muy riguroso, muchos tubitos, o sea, hace un cálculo muy preciso y a veces salta un error y dices, ¿esto por qué? Te pones a buscar, bueno, a veces es que alguien ha abierto una ventana, cosas así, pero el blower door, o sea, y muchos no dan, ¿eh? O sea, me quedo y vamos a ver dónde podemos. Y con referencia a lo que hablabas antes de la instalación de la ventana, claro, tú ves cómo instalan ventanas, que las ventanas Passive House de altas prestaciones pues suelen ser más caras que las normales, pero ya digo que salen a cuenta. Si una ventana muy buena está mal instalada, es una mala ventana.
Lo que estáis comentando, yo, veréis, mi experiencia es que cuando me enfrentaba a una casa passive o algún compañero arquitecto le llevaba un encargo, siempre te llamaban, hey, me tienes que hacer tú la obra sí o sí tú, porque yo esto sin un buen aparejador, una buena aparejadora, no lo hago. O sea, yo invito a mi colectivo a que se apunten al passive, aunque le quiten un poco de faena. Eso sale para todos, ¿eh? Hay para todos. Para todos, es que lo estamos hablando. No le hacen falta cantidad de profesionales y no hay otro sector como este en el que se exige altísima calidad, en donde se ponga el valor de las personas que están a pie de obra ejecutando. No le voy a quitar peso ni al constructor, ni al técnico, ni al designer, todos. Aquí hacemos falta todos porque cualquier pieza es fundamental para que el resultado sea positivo, ¿no? Llevarlo al extremo, como a veces me llamas tú. Pero, Sí. pero gente cualificada. Sí. Porque Formada. últimamente de hecho nos han llegado 2 peticiones de gente que no está de acuerdo con sus técnicos, que le han vendido que hacen passive y ellos mismos, porque la gente se pone a investigar, se da cuenta de que no saben de passive la gente esa, ¿sabes? Claro. Eso es un problema también. Ya. Pues mira, vamos a aprovechar para introducir el tema. Vamos a explicar un poquitín rápido, que esto es un 2.0. Aquí ya lo que estamos escuchando el aula passive ya se entiende que saber un poquito de passive. Esto es para especialistas ya passive. ¿Sí, no? Bueno, vale, claro. Todo enfocado, esto es un foco ya. Hablamos técnicamente. Vamos a definir un poco en qué consiste la certificación, aunque ya lo hemos avanzado un poquito, pero vamos a acabar de lanzar ya la definición, ¿vale? Para sentar un poco las bases de que, digo yo, que esto es necesario y ya está. ¿Y Venga. cuándo? ¿Y cuándo? Y cuándo, debe sí. empezar. Eso es. Algo eso muy es. importante. ¿Pero cuál es la pregunta? Vamos a definir el concepto de certificación y que incluya el por qué es necesaria, sí o sí. ¿Cómo te lo digo? Para llegar a un resultado final que dé los... Hombre, la necesidad ya la han dicho ellos, que al final es como otro control externo y al final estamos pasando como 3 controles externos. El que hace el designe, luego la certificadora y luego el instituto alemán. Sí, pero ¿tú sabes por qué lo digo? Por el típico yo quiero passive pero sin certificar. Y eso a partir de hoy se tiene que acabar, ¿vale? Para nosotros una vivienda passive house es la que está certificada porque tienes las garantías de control, ¿no? Entonces vamos a definir, ya por cerrarlo aquí entre todos, qué es la certificación y por qué es necesaria. Venga, contadnos un poquito de qué va el proceso, cómo empieza, cómo no sé qué. Bueno, Sí. empieza, Sí. bueno, empieza como con nosotros, con los designers, que al final somos los que diseñamos la vivienda para que se comporte perfectamente térmicamente y bioclimáticamente, si quieres decir. Siempre empieza por la participación de un técnico, vamos a Claro. decir, un profesional, externo certificador, que vela porque ese diseño, que puede ser tuyo o no, puede ser que te venga de un compañero, ¿no? Y la mayoría de ocasiones te viene ya en una fase, y dices, bueno, ¿y esto? ¿Y A esto ver, cómo no? lo óptimo es Sí. si el diseño ya está enfocado para cumplir passive, es como lo más cómodo y así tienes como más certeza que al final vas a llegar al resultado deseado. Correcto. Pero también es posible coger un diseño ya hecho y igual tener que modificar algo, pero como lo llamamos, convertirlo en pasivo, ¿no? Correcto. Y luego se hacen las comprobaciones, se hacen los cálculos necesarios y normalmente ya a la par entra la certificadora. Y yo siempre digo que al final somos un equipo grande, porque al final no hace... la labor principal es que supervisáis nuestro trabajo, trabajamos como en equipo, supervisan los cálculos y al final se llega a la certificación, vosotros lo revisáis todos y luego ya se manda a Alemania, pero allí ya igual Exacto. cuentas tú mejor porque estás allí con el día a día. ¿Qué enviáis hacia arriba? ¿Cuáles son las justificaciones? El proceso nace de una arquitecta o de un cliente apasionado, o sea, que tiene claro lo que está vendiendo o lo que quiere diseñar. Luego hacen el proyecto, hacen el PHPP, nos contactan en la fase inicial. Lo mejor es contactarnos cuando estás pensando el básico. Correcto. Ahí sería clave, porque te puedo decir, por compacidad creo que el diseño se te está yendo un poco. O sea, puedo decirte Eso cosas, es. rasgos grandes que a lo mejor En una fase inicial... los aceptas y modificas un poco, depende del arquitecto. Luego, una vez hecho ese trabajo de un primer análisis y contactado con nosotros, empieza un proceso de auditoría.
Entonces abrimos un process que llamamos, que es un diálogo con el designer, y entonces hacemos toda la auditoría, que es la revisión de sus cálculos, la revisión de su diseño. Entonces, en definitiva, el PHPP es una herramienta de simulación que yo siempre lo explico así, que tiene semáforos en verde y semáforos en rojo, que es la pestaña comprobación, que al final te tiene que salir todo sí. Y en verde. En verde. Entonces, si tú cumples, entonces, ¿qué haces? Tú coges el PHPP y analizas los principios de diseño Passive House, que todos lo sabemos porque esto es el aula Passive, y entonces empiezas a decir, vale, pues creo que mi recuperador tengo el equilibrado en un volumen muy alto. Según el volumen de la vivienda, creo que esto lo podría... Entonces empiezas a jugar con todos esos principios, diseñas la vivienda energéticamente eficiente y nosotros ya con ese feedback del designer lo enviamos a Alemania. ¿Qué se envía a Alemania? A Alemania se envía el PHPP y todos los cálculos anexos. Si hemos hecho cálculos de puentes térmicos en 3D, si hemos hecho cálculos de puentes térmicos en 2D con TERM, si hemos hecho algún análisis paralelo con alguna otra herramienta, o sea, en la simulación Passive House, tú puedes llegar a justificar, o sea, no es que todo esté estipulado, se tiene que hacer así. O sea, cualquier arquitecto puede ser creativo. O sea, puede llegar al objetivo de una manera que... Muchas veces estoy discutiendo con Michel y Michel, esto creo que no es la forma normal de hacer, pero creo que no lo ha hecho tan mal el designer, sino que ha puesto este equipo, tal, no sé qué, y al final, bueno, pues que nos haga un cálculo de si existiría condensación aquí, no sé qué, y si sale que no, pues para adelante. Entonces sí que miramos bastantes variables y aconsejamos al designer. Y en definitiva luego todo eso se recopila, se manda a Alemania, si hay algo que comentar nos lo comentan y en principio nosotros ya somos autoridad como para... O sea, que está ya, o sea, nosotros ya le damos al designer el sí definitivo prácticamente, o sea, antes de enviarlo. Ellos no abren cálculos, ellos empezarán... No, ellos abren cálculos. Sí. Justificaciones. El auditor de allí yo no sé al 100% qué es lo que hace, porque yo no he estado allí. Claro. Pero si él abre el PHPP y ve un puente térmico con menos 0,7, que es muy difícil, un puente térmico, claro, la demanda de calefacción le ha bajado un montón por ese puente térmico. Y a mí se me ha pasado, no lo he visto, porque está el factor humano también siempre. Recibo un mail y tranquilamente me dicen revisa esto, tal, y ajustalo, y ya está. Y se ajusta. O sea, nunca ha habido un proceso de, uy, esto se cierra así en banda, no, siempre es todo muy dialogar y esto que al final se ha construido y no lo hemos hecho tan bien como queríamos, ¿por dónde podemos coger por otra parte para compensar por aquí? ¿Y en qué punto lo llegáis a mandar a Alemania? Al final, al acabado, ¿no? Acabado. O sea, la vivienda acabada, todas las fotos, todo hecho. Los ensayos y... Todos los ensayos, el equilibrado de ventilación se firma, ahora ya con el PHPP 10 estás obligado a firmarlo. El blower door, súper importante, que tanto el aparato esté calibrado en menos de 2 años. Bueno, depende de la marca, hay unos que son 3, cada 3. Pues todo eso lo revisamos antes de mandarlo a Alemania. O sea, en Alemania, básicamente, el trabajo duro lo hacemos nosotros. Sí, lo hacemos. Claro. Yo lo veía así, como una gestión documental en el que tienen ellos su checklist, empiezan pum, y lo que tú dices, a golpe de vista, verán los números principales, si ven alguna cosa que no les cuadras, cuando entran a mirar, o ya os preguntan, ¿no? Sí, tenemos espaciadores de plástico, bueno, siempre son de plástico en Passive, pero imaginaros que se está simulando con de fibra plástico. De coco. Vamos a verlo. ¿No? Cosas así. Y veo en la foto que son de aluminio. Vale. Contacto con el designer. Le digo, ¿los habéis puesto de aluminio, sí o no? Entonces, creo que no, pero te lo tengo que mirar en obra. Claro, no me quiere decir que sí. Claro. He dicho, bueno, te he hecho la simulación ya como si fueran de aluminio y aún sigues cumpliendo, ¿vale? Pero estás ya justísimo, estás al límite. Qué guay. Entonces, ves con mucho cuidado porque si en la siguiente revisión cogemos algo más, ya no cumples. Entonces yo suelo dar las revisiones que no cumplen. O sea, tú me das tu PHPP, yo te lo devuelvo siempre que no cumple y ya después nos hablamos. Pero no lo hago por mal, lo digo porque me va mucho mejor al aprendizaje, al designer, cuando él cambia los datos
y de repente pasa a cumplir y es como yo digo, se alegrará, ¿no? Porque me lo devuelve que... ¿no? Así es. Os lo hace pasar mal al principio. Sí, para sí, luego sí. La ya- primera revisión... Siempre es una La, tensión. la primera revisión siempre duele. primera Porque te hace revisión una duele. bajada. ¿Cómo se nota que es profe? Te pone en el sitio y luego ya te acompaña. Sí, sí. Claro, lo que yo quiero es que en el final del En el proceso final, tú estés claro, eso contento. En el principio vas a decir, ostras, Andreu, tío, ¿qué me estás poniendo aquí? Pero esto de verdad lo hacéis así. Sí, esto, espaciadores de plástico, ponme cintas, hazme fotos. Es que ya he cerrado y no te he hecho la foto. ¿Y yo qué? ¿No hay foto? Y yo, pues, Abre. entonces, no les hago abrir. A veces se puede justificar con la factura del que ha comprado el material. Cosas, a veces, pero puntuales. O sea, ya se les avisa desde el principio del proceso que se ha de documentar, porque nosotros Claro. no hacemos visita de obra. Entonces, si por ejemplo el designer firma una declaración responsable de que todo lo que ha hecho es conforme a las fotos y la simulación. Si el cliente un día abre un trasdosado y dice, ostras, aquí en vez de 20 hay 10, la culpa no es de Energy House, es Claro. del Sí, 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 designer. por supuesto. Eso legalmente ya, aunque sea una PASIV, se somete a la normativa española, ¿no? Que ahora vamos un poco con una pregunta de ese estilo. Y una pregunta que se me ha quedado a mí que le daba vuelta. ¿Y por qué el PHPP es un Excel? Porque Excel es una maravilla, ¿no? Ya, sé. pero al final es un Excel abierto que tú lo puedes modificar. No. Las Ah, no. fórmulas no las vale. puedes Yo modificar. sé la manera de ver... Ah, como todo. antes has dicho tú que lo modificabas. No, yo no, Que o lo sea, abrías, que yo lo sé abrías. romper fórmulas, pero yo eso no lo puedo llevar a Alemania. O sea, yo cuando uso un PHP y busco por qué está pasando algo, luego tengo que pasarlo otra vez todo a un PHP vacío, bloqueado. Limpio. Limpio. Entonces, y luego también sé formas de hacer, de ver si tú me has hecho trampas. También lo sé. Pero con la demanda que hay y que es a nivel mundial, podría tener un programa como Dios manda, ¿no? Digo, A mí me lo comentaron por eso. En su momento, al principio, me acuerdo de mi curso de Trade Person, porque decían que querían transmitir la sencillez de una Excel Eso sí. y que llegara a cualquier mundo y no tener problemas con software, con tal, con cual. La verdad. ¿no? Y- Es muy... O sea, Claro. quiero decir, tú Sí, cuando es un ya Excel. sabes las pestañas del PHP, cuando lo ves por primera vez dices, ¡buah! Dios mío. Sí. Madre mía, ¿cuántas esto- casillas tiene esto? Sí, pero luego solo se rellenan las que están sombreadas en amarillo claro. Que luego hay designers que se lían un poco con esto y te machacan fórmulas. Pero el... Eso quiero que salga. Eso. No, yo no hablo por ti, ya sabes. Mejor. Pero es un Excel y lo veo, yo también, yo venía de trabajar con Design Builder antes de meterme en este mundo. Design Builder es un software, bueno, con mucha potencia, o sea, es un software muy bueno de simulación termodinámica. El PHP es un Excel con simulación semi-termodinámica, ¿vale? Porque el fichero climático no va por horas, va por días. Entonces el Design Builder va por horas, entonces es mucho más, tú puedes hacer un cálculo desde las 3 del mediodía hasta las 6 de la tarde, ¿no? En PHP hacemos días, además PHP es un volumen unizona, ¿vale? Entonces la carga térmica que obtenemos de este programa es de una zona térmica, de una única zona, ¿no? Entonces si tú quieres hacer un cálculo de cargas en una vivienda más grande, donde tienes zona de día, zona de noche, no lo puedes hacer con el PHP. El PHP te va a dar, necesitamos 3 kilovatios de potencia. Ya está, General. no te dice nada más. Entonces tú puedes hacerte un zipe, puedes hacerte y te haces un estudio de cargas y dices, vale, la zona de día 2 kilovatios, la zona de día 1 kilovatio. Bueno, una casa Massive. Y eso, o sea, no sé 100% decirte por qué es un Excel, pero te digo que es está efectivo, funcionando es y efectivo. que el PHP 10 es un Excel con un poquito más de decoro, un poquito más bonito y ya está. Muy bien. Ya hemos oído un poquito cuál es el proceso de certificación. Casi al Pues hay completo. una cosa curiosa porque, como dices que lo óptimo sería que estáis como desde el principio ya en el equipo. Eso. Porque a mí mucha gente también me pregunta, bueno, pero podemos hacer primero los cálculos y luego ya veremos y igual en unos años decidimos certificar. Y a veces es más conveniente pues llevarlo todo desde el principio. A veces no, siempre. Sí. Siempre. Si te dicen ya certificaremos, yo creo que luego ya no certifican. Sí, seguro. Hay gente que luego se viene arriba cuando ya hace todas las pruebas y todo, al finalizar la casa y ve que sí que cumple, a lo Claro. mejor te dicen. O incluso yo sé empresas que hay veces que
si certifican, ellos pagan la parte de la certificadora por tener también una vivienda certificada. Claro, también viene un poco por el miedo de luego no cumplir igual. Ya, no pasar el ensayo blower door, lo ven como algo que es rígido, que no se puede modificar igual, aunque también está el blower door de prueba donde dices todavía estoy a tiempo de rectificar, pero lo ven como algo... Bueno, si no paso esta prueba ya no puedo certificar. Pero eso es porque no se fían de sus técnicos. Exactamente. Puede ser. Importante. Aunque el blower door es muy difícil, el técnico es más importante. Más importante. Sí, sí. Ayer estábamos hablando con un profesional que nos comentaba eso, que él está explorando el passive y demás, y para él aprobar el blower door era lo máximo. Creo que no ha llegado a certificar ninguna. Yo le decía, no, tú no sabes lo que es, porque no conoces todo el esfuerzo documental, de diseño y demás, ¿vale? Cálculos. Que cumplir el blower door, yo desde que lo conozco, yo lo incorporaba en todas las obras que llevaba yo, fueran pasivos, ¿no? Claro, Como un control de calidad más, porque me daba una lección de lo que se había ejecutado mal, o incluso con mi dirección, ¿no? Pero eso no es garantía de cumplir el passive. El passive arranca mucho antes, muchísimos cálculos que se están justificando y que, bueno, que algún día se ensayarán. Digo, pero bueno, simplemente que un constructor quiera cumplir el blower door ya es un paso ya es adelantado. reto. Sí. Es un paso grande. Sí, la verdad es que sí. Ya que estamos con lo del blower door, ¿cómo veis la evolución del código técnico y el Passive House? Vosotros también os habréis dado cuenta, ¿no?, que el CT19, que se publica ahora en el 20, tiene muchas cosas muy en tendencia pasiva. Tenemos el blower door, que lo podemos, cuando una certificación energética no cumple por compacidad, en la propia Hulk hay un icono de hacer un clic que es voy a hacer un blower door. Eso yo cuando lo vi, hablando claro, me quedé flipado. ¿Vale? Digo, ostras, están los blower doors en España. Sí. Éramos ya han llegado la península, oficialmente. la isla que no lo tenía. A partir de esto, gente no passive, que no tiene conocimientos pasivos o no quiere hacer passive, no, pero sí que veo que el blower door se está metiendo en obra. Y bueno, nada, esto que... De hecho, uno que conozco que hace el blower door dice que algunos constructores le han pedido hacer el blower door, claro, no ha dado. Claro. Pero bueno, que se han interesado por ver qué es lo que hacían mal o qué es lo que hacen bien. O sea, no ha dado passive. Sí, porque es muy... pero el blower, en una casa de obra nueva, código 19, está entre 4 y 6 renovaciones. En el norte de España es menos, 2 o 3. Pero, o sea, ya una casa de CT19 que tenga 4 renovaciones se supone que está bien, ¿no? Ojalá. Sería muy bien, ¿no? Pero los primeros ensayos de los primeros técnicos que hacían blower te decían que lo habitual eran 15 renovaciones hora, pero sería lo mínimo. Y te daban, me acuerdo yo, el hueco equivalente. A mí me iba a decir, ¿tienes una pelota, un balón de fútbol? El equivalente a una ventana, me acuerdo, de 50 por 70 abierta al exterior sin parar. Y yo, vaya tela. En el informe blower hay un índice que es el índice N, que es de 0,5 a 1. Entonces, si se acerca más a 1, significa que los huecos son grandes y pocos. Y si se acerca más a 0,5, significa que son los muchos y pequeños. Entonces, tú llegas al blower, lo haces, ves que no cumple y que está muy cerca de 0,5, ya pones cara, le vas poniendo cara al arquitecto de decir, esto está chungo. Si está más cerca de 1, claro, si está localizado, vamos a buscar. Vamos a salvarla. Voy a poner una fiesta de humo y vamos a ver dónde está. Que enseguida lo ves. Claro. Qué bueno. Sí. Y voy con el anemómetro por ahí, voy con la máquina de humo. Y me gusta un montón cuando llegamos, encontramos el agujero y lo tapamos. Hombre, eso es brutal. Justamente ayer hice un blower y encontramos también un agujero y tal, y bajamos bastante, bajó casi un 20%. Wow. No cumplió, pero... Yo hace poco hicimos uno en Alicante y el arquitecto no sabía de passive ni nada. Y cuando hicimos el blower estaba flipando. Decían, ¿pero por ahí entra aire? Digo, mira el humo cómo entra desde fuera. Y estaba flipando, ¿no? Sí, cuando yo cierro cuando no es una certificación final, se puede hacer pruebas para analizar la envolvente, ¿no? Entonces, cuando cierro la cerradura donde metes la llave para entrar en casa, y el cliente me ve que estoy poniendo cinta de carrocero ahí, se quedan así mirándome como, ¿eso también lo tapas? Hombre, es que si lo traigo... O sea, en el ensayo final no se puede, no ¿vale? Se puede. En el ensayo final solo se puede tapar la máquina y sumideros. O sea, perdón, la máquina de ventilación, el recuperador. recuperador. O sea, el tubo que es extra sale al del exterior aire y que entra, ese se sella porque se supone que en el funcionamiento normal de la vivienda el recuperador está en funcionamiento. Eso es. Y entonces los sifones se sellan porque están siempre sellados, pero es como que una doble seguridad, se sellan con más agua o los sellamos con cinta y ya está.
Si las campanas normalmente de cocinar son de recirculación. Si son de tradicional, se tiene que poner una clapeta que nosotros recomendamos evidentemente. Antirretorno. Sí, son 3 clapetas. O sea, Eso. es una que son son, tres, es una que son tres. la Passive que compras, te viene una, pero son 3. Se activan Por, al unísono, sí. y a 50 pascales no abre. ¿Y qué has tenido problemas con esa claqueta? Sí, hombre. No, pero quiero decir porque yo he instalado una, pero no le he hecho al cliente que haga un registro, porque no veo un funcionamiento seguro durante la vida útil de la vivienda de 50 años, por ejemplo, que la claqueta esa funcione los 50 años. Claro. O sea, le has hecho que sea registrable. O sea, que puedas acceder. Que en el falso techo tengamos una trampilla para registrar y poder cambiar, limpiar o lo que sea la claqueta. O sea, experiencia de 20 años no te puedo decir. Por ejemplo. pero es bastante lógico, ¿no? Porque al final puede llevar algo de grasilla ese aire o lo que sea. Sí, y eso simplemente es una claqueta que cuando pasa el aire lleva un muelle, no lleva nada más. Exacto. Entonces, Y esta lleva 3. no está lleva tres. O sea, Peor. Luego la gente nos pregunta que por qué a 50 pascales, si eso es mucho o poco y tal. Yo lo explicaba así, decía, y tú me corriges, le digo, si no quiere decir que tengas una presión a viento habitualmente todos los días así, que te provoque una succión, pero estás evitando un riesgo. Y 100 pascales, perdón, 50 no son los 100 a los que se someten los ensayos de ventana, que los ensayos de ventana se meten a 100 pascales para ver qué está pasando entre la propia estructura de la ventana, ¿no? Entonces nosotros vamos a la mitad de sobrepresión, que viene a ser un poquito un valor más real, más próximo, que no tiene por qué pasarte, pero en un caso que te pase, o en varios, te puede llegar a pasar eso. Los 50 pascales sí que se dan, ¿no?, a ciertas alturas a lo mejor, ¿no?, o en ciertas zonas geográficas. Pero bueno, al final es una prueba límite para valorar. Como una prueba de carga en un forjado, cosas así, o las pruebas de agua que les hacemos a las fincas y demás, que eso una vez lloverá así, pero de normal no tiene por qué ser. Entonces forzamos un poquito la situación, pero sin desmesurar. Tampoco creo que sean valores. es que si lo hiciéramos a una presión muy alta, habría que tener cuidado que no se nos abrieran. Sí, se abriría. O sea, hay cosas que. Cuentan, ¿no? Bueno, las cintas tienen que ser passive. No puedes poner cintas no passive. Pero sí que es verdad. Y también, a ver, en el test de blower door se crea una línea de tendencia de 10 puntos, ¿vale? Imaginaros una tabla de X por Y, pues crea por presiones por nivel de infiltraciones, pues crea una tabla de 10 puntos en depresión y otra en sobrepresión. La media de los dos es el resultado final del blower. Los primeros puntos los toma a 80 pascales y los últimos a 20. Entonces crea una línea de tendencia. Muy grande, claro. Entonces crea la línea de tendencia en sobrepresión, en depresión, la media de los dos es el resultado final. Entonces sí que tú pones a 80 pascales la vivienda en los primeros puntos. Y también a 20. Y también a 20. Una presión Sí, saca una más media, habitual. saca una media. Saca la media. Vale. Ahora, como hay muchos oyentes que no son técnicos, son clientes o futuros clientes, ¿qué puede costar una certificación tanto a nivel de designer como a nivel de certificador para una vivienda aproximada de 200-250 metros? Primero contesta Yasmin a nivel de design y luego yo a nivel de... Bueno, yo siempre argumento... Cuidado sí. con el precio, que luego la gente se coge a los precios. Ya. Una horquilla, va. Eso, horquilla. Bueno, yo siempre digo que es un poco el pack entre lo que te cuesta el designer, lo que te cuesta la certificación y lo que te cuestan los blower door, porque son como las 3 cosas que necesitas, claro, para llegar a la certificación. Y los costes entre lo que es la certificación y el designer suele ser parecido. Pero ¿cuál es el parecido? Eso se calcula normalmente en función del tamaño de la vivienda. También podemos hablar de un edificio más grande, pero una vivienda entre 150 y 200 metros cuadrados está en 2.500 euros por cada parte, ¿no? Aproximadamente. Si no, ¿me corriges? No. Eso en español de mi pueblo se llama otro técnico, pero mal pagado. O sea, que tú contratas a otro responsable de control de calidad y ya está, ¿no? Entonces, sí. Vamos, yo creo que todo lo que se invierta en calidad para una vivienda, hablando de presupuestos, ¿cómo está ahora un metro cuadrado? No lo sé. Pero para hacerse una casa que valga. De eso puedes hacer otro podcast. ¿Cuánto está en Barcelona? Eso es todo fácil, 4.000 metros cuadrados. Imagínate.
Sí, una barbaridad. Entonces, estamos hablando de una repercusión, apuntároslo así, decirlo por metro cuadrado. El designer y todo el PASI puede costar una repercusión de un 15 euros por metro cuadrado. Muy poco. Un 2%, comparado con lo que un es 2%, ¿no? O menos, yo qué sé. Yo te puedo decir números, Sí. o sea, quiero decir... Al ataque. O sea, el proceso de nuestro propio de Energy House, dependiendo de los metros cuadrados y la complejidad del proyecto, pero una vivienda tipo normal solía estar entre los 2.000 y pocos, 3.000 euros. Sí. Está ahí, en esa horquilla, está la... Más la placa. No, la placa está incluida. Mira, qué guay. La placa está todo incluido en ese precio. Qué guay. Y luego estamos empezando a ofertar servicios que los llamamos de pre-audit, que son servicios donde damos una atención mucho más personalizada a los designers, sobre todo a los que están empezando, porque vemos que cuando inician, pues Les tienes que nos formar. piden mucho soporte, los tenemos que formar a veces en cálculos de cosas, y tenemos videollamadas, vemos temas concretos que le preocupan. Entonces, aparte de esos 2.000, 3.000, sí que hacemos si no sabes calcular los puentes térmicos, pues te los calculamos, después los podemos hacer nosotros. Por eso insisto, si es que son todo ventajas. Tener el proceso de certificación contigo, no hay que verle un miedo. ¿Miedo a qué? Si luego se ejecuta El miedo bien. de no certificar... Al final es valor añadido para su casa, o sea, y seguridad, tampoco... ¿Yo para qué quiero certificar? Pues de la noche al día. Vamos, tener esa tranquilidad. ¿No? Y luego lo que dicen, que no sé si será verdad, algo de valor tendrás, que luego esa casa puede tener más valor de venta. También. Por ejemplo. Claro. Sí. Oye, ¿conocéis algún caso que se haya revalorizado una venta o que la gente haya tenido en cuenta? Pues la venda por un Dudo a alguien 30%, que se haya hecho una casa y la venda. Eso también. Una casa pasiva, También, ¿no? O si quiere otra más grande, no sé. Pero Andreu está mirando y seguro que hay. sabe algún caso, sobre hay. todo en la zona, ¿no? En la zona de Barcelona. Hay promotores que ya tienen... Bueno, promotores sí. Sí, promotores, eso iba a decir, que a veces ¿no? te buscan para darle ya antes, ¿no? de darle el valor añadido, luego para venderlo. Ajá, como criterio ya para luego hacer una venta. Wow. Claro, Ostras. Incluso claro. pisos. Yo hace poco nos contactó un arquitecto que conozco que querían hacer aquí varios pisos en Valencia para venderlos y querían darle el valor añadido del PASI. Porque dice, seguro que así se venden, seguro. Claro, tú coges un coche destartalado y lo conviertes, lo tuneas y lo conviertes en algo que funciona, vamos a decir así, Claro. y das la garantía, ¿sabéis? Claro. Porque he apagado el móvil, pero no sé si has llegado a ver la foto. Viniendo aquí me he encontrado un autobús de la MT, empresa municipal de transportes, con una propaganda con el sello del Passive House así ¿sí? de grande. ¿En No voy a decir serio? el nombre de la promotora. ¿Has pero hecho una así, foto? ya lo sé. Y he hecho la foto, digo, Muy bien. ¿se han concentrado los astros o algo? Que el día que vuelvo después de 4 años a casa de Yasmine a ver a Alex y a Andreu y me encuentro un autobús de la MT, eso quiere decir Una algo. señal. Eso es una señal. Total. El Passive ya está aquí, en Valencia, que no. Bueno, no podemos, madre mía. Javier, Sí. las próximas conferencias Passive House Es aquí. nacionales son en Será Valencia, por eso. Sí. que espero veros a todos. Hombre, Me tengo que comprar 5 micros más, Alex. sí, no, aquí tenemos que ir de charla. Seguro. Tengo uno portátil que flipas. Seguro que sí, qué guay. Y vendréis, ¿no? Seguro. Sí. Qué guay. Venga, va. Eso lo comentamos al final. Vale, ahora tenemos una pregunta que hemos hablado estas 2 últimas semanas con varios técnicos, incluso Andreu con Yasmín ya lo han valorado y lo han preguntado. El tema de cuando al certificar una vivienda nos pide deshumentar esa vivienda. Cuéntanos cosas de esto. Sí, esto es un problema, esto es una realidad, mejor Eso dicho, que está mejor analizada en el PHPP 10, ¿vale? Pero yo entiendo que la mayoría de gente que nos escucha, si tiene un proyecto Passive, lo está haciendo con el 9.6, ¿vale? Porque el 10 salió hace 2 semanas. Entonces, toda el área mediterránea de España, el fichero climáticos que tiene PHPP tiene unos puntos de rocío, o sea, al final se crea una carga latente en la vivienda que es humedad, se traduce en humedad, que PHPP, pues bueno, tenemos que eliminarla, solucionarla de algún modo, ¿no? Entonces, tanto el área norte de España, que también puede pasar, que tenga problemas de humedad, tanto como todas las zonas donde están cerca del mar, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 posibilidades, 3 soluciones, o 4.
La primera, que sería la que primero tiene que investigar el designer, es si a través del sistema de URV, URF o fan coils por aerotermia se podría solventar la carga latente, que solo vemos en el PHPP, en la pestaña aparatos R. Luego en la pestaña carga R, carga de refrigeración, podemos ver qué carga de humedad tenemos, ¿vale? También para saber si somos capaces, porque si no es lo mismo 600 vatios que 2 kilovatios. Entonces también decir, ostras, estamos muy lejos, aunque movamos mucho los datos, no vamos a llegar nunca, o es una carga muy bajita, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? La primera sería a través del sistema URV, la segunda poniendo una batería de deshumectación en el sistema de ventilación con recuperación. Esa sería la que siempre recomendamos. ¿Pero esa va directo a los tubos de ventilación? Sí, como la máquina siempre está funcionando, o sea, al final el control de la humedad siempre se está teniendo en la vivienda. Y eso ya en PHPP podemos marcar la X de que existe una deshumidificación adicional. Entonces ya podemos certificar y nos sale el semáforo en verde. Luego la segunda y tercera opción son muy diferentes. Una es la que llamo yo solución cutre, y la otra es la solución de alta tecnología, digamos. Una es poner una especie de pingüino que está con la potencia acorde a lo que hemos visto en PHPP y si la casa no es muy grande se compra uno y se pone en el comedor, porque la corriente de aire en las viviendas siempre van de las zonas secas a las zonas húmedas, entonces se podría llegar a tener un control más o menos bueno. Este yo no lo recomiendo mucho el pingüino porque no me gusta. Yo preferiría poner la batería en el sistema de ventilación. Y luego, ¿qué pasa? Que nos encontramos en climas que el cliente nos dice, quiero suelo radiante, ¿no? Entonces, quiero un suelo radiante y como ahora vivimos la era de la aerotermia, dices, ostras, esta máquina también me hace frío. Y te dice el instalador, sí, y además el suelo radiante puede ser refrescante. Que no es refrigerante, es refrescante. Eso es. Entonces, si por ejemplo, para que un suelo térmico, o sea, un suelo radiante sea refrescante, impulsamos a 18 grados, ¿vale? Entonces no hay una condensación, porque no impulsamos a menos 18, entonces no se producen condensaciones en las capas superficiales de la vivienda, en el suelo. Si impulsamos a menos de 18, hay tanto salto térmico que lo que se produce son condensaciones en la vivienda. Entonces tenemos que poner un deshumidificador muy potente, que esa es la opción que os estaba diciendo, que es un fan coil deshumidificador escondido en falso techo. Una vivienda muy grande, con mucho suelo radiante, yo aconsejaría eso enseguida. ¿Y si la vivienda es de varias plantas, con uno valdría? ¿Uno en cada planta? Uno en cada planta. Uno en cada planta. Uno en cada planta. Y luego está el tema de que el deshumidificador tiene un consumo alto, incluso a veces más que la aerotermia. Entonces hay que estudiar esto esto es un tema a estudiar complejo y hay que mirarlo bien esto en un PHPP. Pero esas serían las opciones. Y luego decirle al cliente si verdaderamente necesita suelo radiante o no, porque... Es que ahí está la pregunta.